Hola, hola, bienvenido y bienvenida a Voz Propia. Yo soy su host, soy Chiqui Flores y oficialmente estamos inaugurando este proyecto tan lleno de vida, tan emocionante. Ha sido un bebé de 9 meses, lo planeé hace 9 meses y hasta hoy está siendo una realidad. Y hoy quiero entrar de lleno a hablarte que para que este podcast esté en el aire han pasado, pues la verdad, dos milagros que son inexplicables y literalmente los milagros son sucesos extraordinarios y maravillosos, únicos, inexplicables, que uno no puede entender y que después uno dice, no, pues por alguna razón, alguna diosidencia, alguna casualidad, algo sobrenatural. Y definitivamente este podcast que se llama Voz Propia tiene un nombre tan especial, un nombre que si hubiese sido porque yo me lo hubiera inventado, la verdad que no hubiera sido ni este nombre. Así que este nombre tiene un nombre que nació desde ese milagro. Así que el primer milagro es que Voz Propia fue un susurro a mi oído, porque fue algo sobrenatural lo que pasó cuando a mí se me dio este nombre. Y fue en medio de la naturaleza, haciendo el deporte que más amo, que es bicicleta de montaña. Y me acuerdo que fue en marzo de 2021. En ese momento estaba esperando como una luz o más inspiración para saber qué hacer con la academia. En ese momento teníamos la academia físicamente, pero no resultábamos, y fue justo después de pandemia. Fue un estancamiento muy fuerte y yo iba en la bicicleta llorando y orando para que me inspirara la naturaleza y hablándole a Dios por medio de la naturaleza, pensando, universo, dime qué hacer, qué tengo que hacer para empezar a hacer algo más que solamente tener una empresa estancada, que para mí era como un emprendimiento frustrado. Pero yo sé que la academia tiene tanto que dar y ha trabajado a tantas mujeres que no era un proyecto que se tenía que quedar estancado. Entonces, el deporte que yo estaba practicando en ese momento era la bicicleta. Y fue justo cuando Voz Propia fue un susurro. Y yo de verdad creo y sé que fue la voz de Dios hablándome en medio de la naturaleza. Y yo escuché Voz Propia. Y yo dije, sí, ese curso, voy a empezar un curso con Voz Propia. Pero no, resulta que meses después cierro la academia físicamente. Estamos ubicados en una parte de la ciudad que es zona 15. La cierro y dije, entonces, ¿cómo así? ¿Cómo va a ser el curso? ¿Cómo voy a empezar este curso que se tiene que llamar Voz Propia? Tengo que hacer algo con este nombre porque se me fue dado, fue un susurro, yo lo escuché, yo lo sentí que fue de parte del universo, de parte de Dios. Entonces fue así como ese primer milagro se quedó en mi mente y yo lo apunté en mis notas del teléfono y dije, cuando yo emocionalmente esté lista, voy a sacar algo, algo que tenga que ver con esto, pero este nombre tiene que usarse sí o sí. Y resulta que en el 2022, en noviembre, viajo a Nueva York a reencontrarme con la chiqui adolescente que vivió y trabajó por mucho tiempo ahí, que definitivamente estudió también muchos años y tenía que regresar para reencontrarme, y empiezo a darme cuenta que ese lugar me traía muchísimas cosas como de abundancia y de expansión, y no que antes no lo veía, pero ahorita que ya estoy grande, regreso a este lugar y veo la grandeza, que eso más adelante se los voy a contar, pero así fue que empecé a tener en mente un podcast. Dentro de todo, dije, voy a hacer un podcast, pero no por ego ni porque quiero que me escuchen, sino porque yo ya vengo por más de 8 años escuchando audiolibros y audios del negocio que yo me dedico y de muchas cosas de crecimiento personal,
de autoconocimiento, de psicología, y empiezo a darme cuenta que he aprendido muchísimo y que toda esta información yo la puedo compartir en historias, incluso en videos, pero tiene que haber un lugar en donde se puede llegar a más personas que puedan obtener este podcast y que puedan tener este audio o esta información. Y así fue como empecé a solamente pensar, esta es la mejor oportunidad para crear un podcast. Pero en ese momento tuve eso que se llama resistencia. Y me da mucha risa porque cuando yo lo pensé, yo misma me dije a mi idea, ay no, estás loca, ¿cómo vas a creer? No, si apenas sabes cómo se hace, apenas puedes llegar a tener elocuencia, no olvídalo. Y empecé a tener estas ideas e historias grises que me estaba contando para que no hiciera esto, para que este proyecto solo no reluciera, no saliera a la luz. Y de verdad fue como demasiado estancada. Me sentí demasiado estancada en ese momento. Porque y no se siente bonito estar estancada. Era como, yo sabía que este podcast o los podcasts tenían que ser por personas que se atrevían a más. Y eso era lo que quedó en mi espinita, en el corazón, una espinita así como, no lo voy a hacer, pero a la vez yo en el fondo sí quería hacerlo. Pero la vida da muchísimas vueltas y de verdad que cuando uno desea muchas cosas, Dios siempre se va a presentar de una manera sobrenatural. Entonces, pasó el tiempo, regreso a Guatemala, diciembre, enero, y en enero, a finales de enero, veo que hay un curso específicamente para grabar podcast y para empezar negocios digitales. Y me aparece en el Instagram como, no sé si yo de verdad lo estaba hablando en ese momento, no me recuerdo, pero me apareció en el algoritmo y empiezo y me meto y no lo pienso más y digo, me voy a meter. No sé lo que voy a hacer, pero la academia tiene que sobresalir otra vez, tiene que revivir, tiene que empezar de nuevo y pues si lo tengo que comenzar de nuevo lo voy a hacer. Y también me llamó muchísimo la atención que iba a aprender a hacer un podcast, a grabar, a editarlo, a hacerlo, que no sabía ni cómo. Entonces aquí es cuando ocurre el segundo milagro y dentro del curso que duró 2 meses, empiezo a darme cuenta que esto era lo que yo quería y qué fácil era hacerlo. De verdad, es muy sencillo. No sé si de verdad puedo decirte que me gusta muchísimo todo lo tecnológico, pero no es tan complicado. Más complicado es decidirse a hacerlo, tener la creatividad, las ganas y especialmente las historias poderosas que puedo estarme contando en lugar de las grises de no puedo. Y aquí estoy grabándolo, temblando, emocionada, por primera vez haciendo un proyecto que puede no solamente llegar a más personas a nivel mundial, Latinoamérica especialmente, sino que rompiendo mis propios paradigmas para inspirar a más mujeres a hacerlo. Y ese es el punto. Pero aquí viene el segundo milagro. El segundo milagro es que cuando yo termino el curso digital, se llama Academia de Empresarias, aprendo a hacer el podcast, y yo dentro de todo, cuando estamos empezando a hacer el podcast y especialmente a hacer este primer episodio o capítulo, yo empiezo a pensar, no, es que esto no es para mí, empiezo otra vez con las ideas limitantes, con las historias grises y empiezo a decir no y lo empecé a posponer. Pero como yo entiendo algo muy fuerte que es la manifestación y si en algún momento yo lo manifesté, yo atraje eso desde el primer momento. Entonces, al final del curso iban a dar un premio, varios premios, varias asesorías con esta persona que ya la voy a mencionar. Y al final era un micrófono que también nos llevábamos, como las ganadoras. Iba a ser solo una ganadora, eran más de 200 estudiantes y teníamos que hacer solo un video grabándonos, hablando acerca de lo que aprendimos del curso.
Me acuerdo que lo mandé y yo dije, este premio va a ser mío, ese micrófono va a ser mío y todas esas asesorías y todo lo demás va a ser mío. Yo me lo voy a ganar. Y de verdad que lo dejé ir, lo dije, lo declaré y lo dejé ir. Fue como, ya no me recuerdo de eso. Llegó la última clase que iban a decir los ganadores y cuando esta persona que empezó a hablar sobre quiénes eran los ganadores y del premio mayor que le dijo, y empieza a mencionar los nombres y al final menciona mi nombre, Carmen Flores. Y yo lo único que fue como, oh my God. Si me conoces, sabes que es como la primera reacción siempre. Y me gano este micrófono en el cual tú en este momento estás escuchando esto. Es un microfonazo, es un micrófono que lo soñé, lo decreté y que en ese momento yo no podía comprarlo. Y estoy tan emocionada solamente con contarlo porque me regreso a ese momento de que de verdad cuando uno quiere algo y cuando uno manifiesta algo con todas las ganas y con todo con toda la buena intención, las cosas pasan. El universo conspira a tu favor y Dios de verdad concede los anhelos del corazón, aunque en la mente ya andes diciendo no, 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 o te resistas. Así que quiero mencionar públicamente que este micrófono me lo gané en uno de los cursos que Isa García, una de las que para mí han sido las mejores personas que he conocido, que ha cambiado mi vida. Y no la conozco personalmente, pero he tenido asesorías personales con ella y también les puedo decir que con cada cosa que comparte puedo crecer y de eso se trata esto, que es el mundo en redes sociales. Y en el podcast que ella empezó, que se llama Mi Mejor Versión, hemos tenido tantas cosas en común. Desde el primer episodio lo he escuchado hasta el último. Así que quiero mencionar que Isa García ha sido una bendición para mí y yo sé que para muchas más personas. Y este es, más que todo, voz propia, una bendición de ella también. Una bendición, una como patadita de la suerte que me dio al escogerme ella y su equipo como la ganadora para poder empezar a hacer este podcast con este micrófono. Así que este es el segundo milagro que me confirmó que tenía que hacer este podcast, porque tenía las dudas emocionales, mentales, de las razones por qué quería hacer esto o por qué no, pero muchísimas confirmaciones del otro lado, diciendo sí, hazlo, aquí está, te doy esto. Y yo sé que aquí hay mucha paz y hay mucha gracia para que llegue a tus oídos y que llegue no solamente esta vez, sino todos los episodios que vamos a hacer. Muchísimas conversaciones. También vamos a tener bastantes entrevistas, pero lo más importante es que tú sepas que este podcast tiene muchísima gracia. Mucha gracia. De eso se trata. Y yo sin la gracia no quiero caminar. Y yo sin la sabiduría tampoco. Pido elocuencia, pido sabiduría, pido gracia todos los días para poder expresarme bien acá y que llegue a ti, a tus oídos en el momento correcto y en el instante correcto, así como los podcasts y la vida de Isa también llegó a mi vida en el momento perfecto. Así que todo es un propósito. La resistencia estuvo, pero más grande es este propósito y este podcast que tiene muchísimas cosas increíbles que estoy preparando. Y entre ellas quiero contarles que ¿de qué va a tratar Voz Propia? ¿Por qué? ¿Por qué es el nombre? Bueno, el nombre ya te lo dije, que es prácticamente un susurro al oído. La razón por la cual Voz Propia inició en el 2022 en Nueva York fue porque empecé a ver la magnitud de esa ciudad. No solamente es una de las ciudades más icónicas del mundo, sino también una de las ciudades más especiales para mí. Y estaba rumbo a Manhattan, salimos desde Long Island a Manhattan y eso es aproximadamente 1 hora y piquito. Y empiezo a ver la grandeza de cada parte, de cada rincón, no solo del tren,
sino afuera del tren, de las industrias, de los carros, de los edificios, de las casas, que también tienden a ser un poco no tan modernas, pero son otro diferente estilo a las casas de Guatemala. Y por supuesto, la abundancia. Yo lo que estaba muy enfocada en ese momento era como, ¿qué abundancia? ¿Cómo podemos llegar a esa abundancia a nuestra mente? No estoy diciendo que venga a Guatemala esa abundancia físicamente, porque eso va a llegar. Y hay otro tipo de abundancia en Guatemala que para mí es muchísimo más importante, como la naturaleza. Pero en este caso yo estaba pensando en la abundancia mental. Hay momentos que tú sabes cuando te sientes estancada y tú sabes cuando quieres dar más y no puedes porque no tienes la información. Y en ese momento así me sentía. Entonces yo me pongo los lentes y empiezo a llorar pensando en cómo podría hacer más con lo que tenía. Porque todo estaba estacionado. Un negocio digital que quería comenzar y no sabía cómo. La academia que la doy físicamente, pero también quería llegar a más mujeres de manera digital, utilizar las redes sociales a mi favor, comenzar este podcast y tener más ingresos que no solamente fueran algo que impactara la vida de su servidora, sino también la de más personas, porque ese es el punto. Un buen empresario es una persona que ve por el bienestar de alguien más. Y eso para mí fue demasiado importante. Entonces, ¿cómo podría hacer más? ¿Cómo hacer para ser más abundante en todo? ¿Cómo? Eso era como las preguntas y no tenía respuestas que me hacía yo en ese tren. Y literal en todo el recorrido me voy llorando, pero de la emoción y a la vez de la decepción. Yo soy muy expresiva, me tomé fotos, gocé, bailé, videos. Para recordarme y veo todos esos videos, digo, sí, pues hay muchísima alegría dentro de todo. Y a la vez veo los videos y veo la grandeza. ¿Cómo podemos empezar a hacer así aquí, en nuestro país? Y así fue como empecé a destapar tantas cosas buenas, a regresar a Guate con una mochila súper pesada, pesada de... Yo sabía que cuando vienen cambios de cosas nuevas o inicios, siempre la mochila va a ser pesada, va a ser algo duro. Me esperaban cambios mentales, cambios emocionales, niveles que tal vez yo no sabía ni cuáles, pero yo sabía que iba a doler, porque todos los cambios duelen, todo crecimiento duele. ¿Se recuerdan cuando, no sé si ustedes están chiquitos, pero a mí toda la vida me dolieron las rodillas cuando crecí? Me acuerdo, desde los 9 años como hasta los 15 se me quitaron los dolores de rodilla, de piernas, porque era crecimiento. O sea, tu cuerpo te está diciendo, vas a crecer, te va a doler. Y yo siempre he tenido como ese ejemplo y esa metáfora en mí de que todo lo que venga y todo lo que comience va a doler. No es que sea malo, pero tienes que ser fuerte. Entonces yo sabía que me esperaban estos cambios mentales, las programaciones y reprogramaciones nuevas que me dolerían. Y definitivamente así ha sido. Este podcast yo lo quería comenzar en mayo, porque el micrófono yo me lo gané en abril. Yo dije, bueno, en un mes viene, en mayo comienzo. Y de mayo a ahorita, agosto, que estoy haciendo este último día de agosto, no se imaginan todo lo que ha pasado. Ha sido un cambio tan doloroso. Han habido niveles que yo no me imaginé pasar, tanto emocionales, financieros, que te exigen crecer. Entonces empecé a leer más, empecé a escuchar más podcasts, empecé a trabajar en mi mente, empecé a ir más a terapia, empecé a prepararme, porque todos esos cambios demandaban más de mí. Entonces fue cuando yo sabía que regresar a Guatemala iba a ser duro, durísimo. Los cambios repentinos me asustaban y yo no me resistía a mil, porque yo sabía que comenzaba de nuevo. Y emprender de nuevo, de verdad, requiere una energía muchísimo más fuerte que la de antes, porque estamos en constante evolución y yo emprendí antes de pandemia, después de pandemia ya es otro rollo. Y
Y creo que ahorita, después de pandemia, nos vino a enseñar varias cosas la pandemia, no solo cuidar nuestra salud, sino también a diversificar nuestros ingresos, a pensar en diferentes opciones. Y así fue como empecé a darme cuenta que necesitaba utilizar los medios digitales para llegar a más personas y a dar a conocer más lo que hago, pero también a bendecir a más personas, porque esto no es solo un dicho. Y esto regularmente me sentía muy mal cuando lo decía antes. Ay, quiero bendecir a más personas. Es que realmente sí, si no, entonces ¿para qué tengo una empresa? ¿Verdad? O sea, si yo tengo un servicio, tengo un producto, tengo una idea, es para ir y servirle a alguien, porque alguien va a comprar ese servicio que le va a servir a esa persona. Entonces, los empresarios venimos a servir. Eso es. Entonces, yo sí entiendo que hay que bendecir a muchas personas por medio de nuestros negocios y todo lo que hacemos. Entonces, hay una palabra que estaba en mí siempre, constantemente, y era estancada. ¿Y qué es ser estancada? O por ejemplo, les quiero poner que regularmente cuando hago bicicleta siempre veo charcos de agua o veo aguas estancadas, así. Y es como un agua que no tiene salida, se pone negra, gris, sin vida, apesta. Y yo me rehusaba a ver las creaciones o los negocios que yo había empezado y que con la gracia de Dios empecé, como la academia, como mi negocio en network marketing. Yo me rehusaba a verlos estancados. Era, es que no, yo no soy así. Creo que he aprendido a hacer, a fluir, pues, y no podía yo permitirme estar estancado. O sea, era como un cúmulo de emociones que literalmente pensé en solo, ¿de verdad voy a seguir perdiendo la oportunidad de llegar a más personas? No. Y por eso es que decidí empezar a hacer este podcast, que también esto es la razón por la cual muchas mujeres pueden llegar a ser y a tener las herramientas necesarias diariamente. Entonces yo dije, yo voy a hacer esto para que tengan las herramientas necesarias diariamente. ¿Y a quién va dirigido este podcast? Va dirigido a hombres y mujeres que quieran tener herramientas para su crecimiento personal. A madres y padres. Quiero hablar muchísimo de maternidad, de paternidad alineada. No que podamos solamente juzgar las paternidades y las maternidades, sino que de verdad les veamos desde el corazón y desde la realidad actual, desde lo mejor que podemos hacer y lo mejor que lo estamos haciendo. Así que también va a ser para mamás. Vamos a regresar con Mompreneurs. Yo tenía un episodio en Instagram que era Mompreneurs, mamás emprendedoras, cómo poder darle las herramientas a las mamás emprendedoras para que ahí desde su casa puedan tener un negocio. Quiero hablar también de negocios y de emprendimientos con estos 8 años que tengo experiencia. Puedo empezar a compartirles a ustedes todo lo que he aprendido y los errores especialmente que he cometido para que no lo vuelvan a hacer y yo lo vuelva a hacer ni ustedes lo cometan. Y quiero que puedan ustedes también tener las herramientas para que sean negocios alineados, negocios digitales también. Vamos a hablar sobre salud mental, amor propio, todo el tema del self, autoestima, autoconcepto, autoconocimiento. Vamos a tener empoderamiento y descubrimiento de destrezas. Vamos a hacer todo lo que tenga que ver con temas de salud mental. Vamos a hablar también de los trastornos de la salud mental, emocionales, como la ansiedad, depresión, y vamos a hablar sobre todo lo que afecta en nuestra mente, en nuestras áreas espirituales también. Vamos a hablar sobre finanzas personales, los códigos de abundancia, cómo puedes llegar a ser mejor con tus finanzas, como una mujer millonaria, como una mujer próspera, un hombre millonario, un hombre próspero. Y también decidí que voy a tocar el área espiritual, cómo ser magnética en línea estratégicamente, cómo poder conectarnos con ese ser divino, ya sea en lo que crees, pero en este caso Dios, Jesús, cómo poder tener esa cercanía. Así que van a ver varios episodios y conforme los nombres tú verás cuál te interesa.
y los puedes escuchar y compartir, por supuesto. Así que esto es lo que se trata, de esto va dirigido. Les quiero contar que después que decidí hacer el podcast, yo me he sentido que le he dado permiso a mi mente, a mi niña chiquita, a la chiquita, a la chiqui mini, de soñar en grande. A pesar de los límites y de la negación y la resistencia, de crear cosas, de ser expuesta, de ser escuchada y a la vez vista, ya que acá no nos ven físicamente, pero sí hay una admiración intelectual y de esa admiración intelectual tenía yo muchísimo temor. Y ha sido todo este rollo de pensar que, ay, pueden juzgar cómo habla o pueden juzgar. Y todo eso empecé a trabajarlo en terapia y fue como, no, o sea, le voy a dar permiso a la chiqui adulta que lo haga, porque hay muchísimas razones y hay un propósito muy grande más que mis miedos. Así que eso es tan importante y quiero que te lleves que tienes que darle permiso de soñar en grande a tu, no solamente niña, sino también a tu adulta. Darle el permiso de soñar, de hacer. Así que este podcast, Voz Propia, no iba a ser un podcast estancado. Yo decidí que no iba a seguir siendo una emprendedora frustrada. Me sentía totalmente frustrada. Una emprendedora sin herramientas y estancada. No. Si yo pude salir de eso, hay muchas mujeres y yo sé que muchas más que se sientan estancadas, pero esa frustración con ayuda y con herramientas, sí, puedes tener muchísimas herramientas y hacerlo, hacer y ser la mujer que quieres ser. Decidí que mis fortalezas y las pasiones que yo sentía hacia mis intereses y esa magia que yo quería relucir y dar a entender eran más que hobbies. Esto es parte de mi negocio, Voz Propia es mi negocio. Y entendí el potencial que tiene un podcast, más allá de cómo verlo como un hobby. Por eso es que voy a empezar a compartir muchas cosas de lo que será el próximo programa digital que voy a lanzar. Y no es solamente un hobby estar aquí hablando, no es un hobby, requiere muchísimas ganas, energía. Y lejos de eso, es una herramienta para mis negocios. Así que quiero que tú veas que también un podcast para ti puede llegar a hacerlo. Si tienes un negocio es la mejor opción. Eventualmente voy a hablarte más de esto para que tú también tengas un podcast. Elegí la vida de mis sueños, la verdad, y las personas que podrían toparse en este camino, eso es lo único que pensaba. Elegir la vida de mis sueños y pensar en las personas que me puedo topar en este camino. Así que de eso se trata un podcast. Así que hay un trabajo internamente que estoy haciendo todos los días. Estoy regulándome, estoy trabajando mi sistema nervioso, estoy trabajando la ansiedad, los cambios emocionales y anímicos físicamente que puedo tener. Así que yo quiero contarte que esa es la razón. Y decidí darle luz verde y manos a la obra, darle con todo, hacerlo literalmente, aunque me tiemblen la mano, aunque me tiemblen ahorita y estoy sudando como que si estoy haciendo bicicleta. Estoy sudando demasiado, pero de la emoción, hablando aquí contigo, yo sé que me vas a escuchar en alguna parte, ya sea en tus audífonos, tu casa, eh, en, en altavoz, en el gimnasio, carro, y desde donde estés, el, el punto de esto es que esto quiero que sea un material de conocimiento mental, emocional para ti. Así que gracias por estar aquí. Yo decidí crear y diseñar la vida de mis sueños todos los días, no solamente una vez a la semana, sino de verdad quiero compartirte cómo lo hago y grabando este podcast con una emoción enorme, porque sé que vendrán muchos más y celebrando que decidí enfrentar todos estos miedos. Así que pues yo no sabía, yo de verdad les cuento que no sabía ni tenía un plan B. Esto era lo que tenía que hacer sí o sí, porque desde que comencé esto en enero me di cuenta que si yo no hacía esto, yo no avanzaba. Y de esto se trata, que
yo estaba como así como cansadísima ya, harta de conformarme. Así que quiero iniciar voz propia con la gratitud y dedicándoselo a Dios, el que me ha dado la elocuencia, y pedirle todos los días esta misma elocuencia, sabiduría, gracia para llegar a muchas más personas, para transformar una idea, una palabra, una vida, y que llegue a ti, a tu corazón, a tu mente, y que la puedas aplicar, y especialmente que la puedas compartir a más personas, porque lo que aprendes acá lo puedes compartir. Una frase que se te ha quedado, algo en los próximos y todos los futuros capítulos y episodios que voy a hacer, que voy a grabar. Si algo te quedó en tu mente, en tu corazón, apúntalo y compártelo a la persona que tú creas que lo necesita. Y de verdad, gracias por estar acá. Bienvenidos oficialmente a Voz Propia Podcast, este espacio que es por y para muchas mujeres que puedan bendecir sus familias, sus hogares, sus casas, sus hijos, sus trabajos, sus empresas, sus emprendimientos, sus estudios, sus sueños, y que tengan una vida llena de abundancia, de gracia y de sabiduría. Para eso estoy acá. Así que muchísimas gracias por estar. Les quiero mucho. Chiqui.